Bienvenidos a Vestibular Café, un podcast dirigido a todos los profesionales de la salud interesados en enfermedades vestibulares. Yo soy Jorge Madrigal, director del proyecto educativo La Academia del Vértigo. Desde hace más de 15 años me dedico al manejo de pacientes con trastornos que generan vértigo y mareo, así como al entrenamiento de profesionales en medicina vestibular. Mi objetivo es tener un espacio para que conozcan opiniones y experiencias de colegas y amigos expertos en toda Iberoamérica, de una manera relajada y amena, bebiendo una taza de café. Estoy seguro que siguiendo y escuchando este podcast conocerán mucho más de esta área y, como yo, enamorarse de ella. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo del podcast Vestibular Café, que como ya les comenté en la introducción, básicamente vamos a estar hablando de una manera súper fácil, súper coloquial, en un entorno muy relajado. De hecho, por eso es como, imagínense como si nos estuviéramos tomando un café y hablando justamente de esto que nos apasiona, que es el terreno de la neurotología, otoneurología, o como actualmente ya se le empieza a denominar, según la Sociedad Barani, medicina vestibular. Y pues bueno, en este primer capítulo, ustedes ya me conocen, ya me presenté en el primero, pero me toca presentar a una persona que admiro mucho, que quiero muchísimo y que bueno, va a estar acompañándonos a lo largo de muchas de estas emisiones. Es parte de la Academia del Vértigo, es la directora del Centro de Vértigo y Mareo de la ciudad de Medellín, en Colombia, la doctora Melissa Castillo, que como dijimos que esto va a ser muy relajado, pues a partir de ahora va a ser Meli. Así que Meli, bienvenida a este primer capítulo de nuestro podcast. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Jorge? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Pues muy emocionado, nervioso también, porque es la primera vez que me pongo a grabar solamente así en una charla. Pero la realidad es que, bueno, estoy emocionado porque este formato creo que, como ya lo habíamos platicado tú y yo muchas veces, es algo que creo que les va a interesar bastante a la gente que se encarga de ver vértigo y mareo en toda Latinoamérica, porque el abordaje que queremos es que estos temas que no se pueden hablar como directamente en una ponencia, como las cosas que quisieras a lo mejor preguntarle a alguien en un congreso, aquí vamos a poder tener este acceso, ¿no? Y bueno, pues Meli tiene una gran historia, una gran trayectoria. Ella es médico otorrino, formada en Argentina, pero sobre todo después de eso hizo un fellow en otopatología en la Universidad de Harvard, algo que de hecho no es nada común para el terreno latinoamericano. Y pues bueno, nos encontramos afortunadamente, las circunstancias de la vida y de la pandemia hizo que nos encontráramos primero en un curso presencial en Guatemala y posteriormente ya en proyectos académicos en línea. Y pues bueno, decidimos formar la Academia del Vértigo y darle un enfoque de educación y de información en medicina vestibular para toda la gente que se dedica, todos los profesionales de salud de América Latina. Y pues Meli, el tema de hoy que vamos a ver es justamente este nuevo término que se habló en una publicación de la Sociedad Barani y que ahora en la reunión que se tuvo en la ciudad de Madrid apenas este mayo pasado, en mayo del 2022, se estableció un nuevo término donde se iba a englobar a justamente, digo, el término es nuevo, pero bueno, la actividad ya tiene mucho tiempo, que es especialmente el dedicarse a pacientes que tienen trastornos que originan vértigo y mareo, ¿no? Entonces yo creo que sería muy bueno antes de definir, que vamos a hablar específicamente de qué es lo que la Sociedad Barani especifica como medicina vestibular, cuáles son los alcances, cómo un poco va a ser el entrenamiento que se sugiere para estos profesionales de la salud. Pero no sé si nos quisieras platicar un poquito de la historia de la medicina vestibular en Latinoamérica. Bueno, lo cierto es que sí tenemos un inicio, pero ya de hace mucho rato, y nosotros estamos muy ligados también a la escuela europea. Pero hay que aclarar respecto a la historia de eso, realmente la historia de la neurotología se remonta prácticamente con el doctor Prosper Ménière en Francia, prácticamente en los 1800, y es considerado uno de los padres de la neurotología. Pero lo cierto es que después de que se ven muchos avances, sobre todo en España, cómo se estudia, por ejemplo, el nervio vestibular, cómo se hacen los primeros estudios histopatológicos, también cómo se hacen, digamos, los primeros estudios de aproximación en el oído interno en ese tiempo que, digamos, no había ningún tipo de instrumental ni dispositivo para estudiarlo. Pero lo cierto es que los europeos, tanto los franceses como los españoles, son los que le dan la primera puntada a esta especialidad.
Y era sobre todo como el estudio o por lo menos el manejo de ese paciente que llegaba mareado, que llegaba con algún tipo de alteración de la audición también, porque no nos podemos, digamos, desligar del paciente que está con vértigo, pero que también tiene tinnitus o que también tiene una pérdida de audición. Y esos son los pacientes que yo creo que todos en toda Latinoamérica también vemos y que son muy comunes. Pero lo cierto es que también saliendo un poco del continente europeo, vemos que en Estados Unidos las primeras como connotaciones que tienen que ver con neurotología se hacen más o menos más formales alrededor del 1963. Es decir, que estamos próximos a los 60 años de la especialidad en los Estados Unidos el próximo año. ¿Y qué es lo primero que también se empieza a ver? Que empieza a emigrar sobre todo mucha información. Hay también muchos, digamos, de los primeros médicos latinoamericanos que van a formarse a Estados Unidos y que van a formarse también al continente europeo. Y ellos son los que van trayendo poco a poco toda la información que, digamos, va viniendo de allá. Se dice que sobre todo en España, el doctor Juan Bartual es uno de los pioneros y el que prácticamente le ponen como un poco más de orden a toda esta subespecialidad. Es el primero que empieza a hacer más eventos académicos, es el primero que también comienza a hacer sobre todo publicaciones científicas y es uno de los primeros que empieza a dar más la puntada de que en la Sociedad Española de Otorrinolaringología, pues ya entonces empiece a ver como la neurotología más formalmente. Aquí en nuestro continente lo que sí ha pasado es que en 1967 se da en Santa Fe, Argentina, digamos, la fundación de lo que sería de la Fundación Iberoamericana de Neurotología, que es conocida también como FINO. Y es una de las sociedades que actualmente, digamos, está más actualmente vigente, más ligada a la sociedad Barari también, y donde se han salido múltiples exponentes también, no solamente desde Argentina, sino también desde diversos países. Entonces, esta sociedad, esta Fundación Iberoamericana de Neurotología, pues lo que sí tiene unas reuniones que son cada 2 años, que muchos hemos participado también en las mismas y que obviamente, digamos, es como el punto de encuentro de todos nosotros. Pero obviamente también han salido algunos grupos de estudio, hay también entonces algunas iniciativas que se hacen también y como mencionaba Jorge, también estamos con este proyecto de la Academia del Vértigo, que digamos que también es una iniciativa diferente que sale también desde nuestro propio continente para la formación y también para que ustedes también puedan empezar a actualizarse y además de eso, pues también como para tener no solamente actualización, sino que también puedan tener otros espacios, como por ejemplo este podcast. Sí. De hecho, bueno, digo, ahora sí ya llegándome los recuerdos, ¿no? Justamente de esto. Yo creo que yo el primer libro que tuve de Otoneuro justamente fue el libro del doctor Bartual, que no sé, no, digo, no recuerdo bien si es el único que tiene, pero la edición que yo tenía, de hecho, ya estaba como coautor Nicolás Pérez, el doctor Nicolás Pérez primero de la universidad. Bueno, ahora sigue en Navarra, pero ya está como en el campus de la ciudad de Madrid. Que bueno, y después seguro les vamos a tener aquí una entrevista con él, eso se los prometemos. Eh, y sí, y un poco para poner en contexto, sobre todo a la gente que está apenas iniciando en este mundo del vértigo y mareo, o sea, como los residentes, a lo mejor los fisioterapeutas, los audiólogos que no tienen tanto contacto con la parte histórica médica. Les comento, la Sociedad Barani es la sociedad neurotológica más importante del mundo. Es la sociedad que su nombre viene de Robert Barani, que fue el médico, el padre de la neurotología moderna, que ganó el Premio Nobel de Medicina por la descripción de las pruebas vestibulares térmicas y que no recuerdo bien el año, pero sí de las primeras reuniones Barani que sucedieron en los años 50, justamente se presentan los papers, los artículos más importantes. Por ejemplo, el artículo clásico del doctor Charles Holpike y de Margaret Dix, donde describen la neuritis vestibular, donde describen el vértigo postural paroxístico benigno, donde definen por primera vez la enfermedad de Meniere. Y esta sociedad tiene una característica, yo creo que bien diferente a la mayoría de las sociedades médicas, y es que esta sociedad engloba no solamente a médicos, o sea, es decir, se puede pertenecer a la sociedad Barani siendo otorrinolaringólogo, siendo neurólogo, siendo fisioterapeuta, siendo audiólogo, es más, me parece que hasta hay ingenieros biomédicos que Ujú. son miembros. Entonces, es de las pocas sociedades médicas o sociedades de un tema que son muy incluyentes en cuanto a que todos los profesionales que intervienen
en estos padecimientos, pueden tener un foro y es tan importante que apenas hace unos años, hace menos de 2010, si no mal recuerdo, la Organización Mundial de la Salud le pide a la Sociedad Barani que ella sea la que se encargue de dar los criterios diagnósticos de todas las enfermedades vestibulares para la clasificación internacional de enfermedades. O sea, a ese grado de autoridad podemos ver la Sociedad Barani. No es la única, pero definitivamente es la mucho más importante y la mayoría de las sociedades que se dedican a medicina vestibular, pues justamente se orientan hacia ella, ¿no? La FINO, como bien dijiste, que También está la sociedad coreana, pues que digamos de equilibrio y de vértigo, está la coreana, se engloba también parte de lo que es la sociedad americana, pero sobre todo, digamos que en Estados Unidos tenemos una sociedad un poco más independiente, que es la American Neurology Society, pero aún así ellos también se van mucho por el lineamiento de lo que la sociedad Barani, como tal bien dice Jorge, pues nos dan no solamente lineamientos, sino también guías clínicas. Las guías clínicas prácticamente son las que regulan, sugieren sobre todo, porque no es que se igual en todas partes, pues vamos a tener diferencias sobre todo en la práctica, pero sobre todo regulan y sugieren muchas conductas de lo que deberíamos hacer con nuestros pacientes y estas guías pues van saliendo, pueden ser o cada 6 meses o puede ser cada año, pero lo cierto es que sí, es la sociedad como más importante que puede existir para nuestra subespecialidad. sí. Sí, entonces, de hecho, vamos a tener capítulos que nos vamos a dedicar a ver, a lo mejor criterios diagnósticos. Vaya, no es que pretendamos dar clases a través de un podcast, pero sí, cuando nos sentemos a analizar criterios, experiencias, casi todo nos vamos a basar prácticamente en lo que indica la sociedad Barani, principalmente porque una de las cosas que más ha limitado el que tengamos tratamientos correctos. Por ejemplo, la enfermedad de Meniere, que es la enfermedad vestibular más vieja que está descrita, es probablemente de la que menos tenemos evidencia clara de cómo tratarla, por ejemplo. Y en gran parte ha sido justamente porque si uno agarra artículos de muchas épocas diferentes, pues no ha habido un consenso en cuanto a criterios. Y bueno, eso parte de lo que tiene la sociedad Barani es eso, el objetivo de tratar de que todos tengamos una cierta uniformidad en criterios para que podamos establecer tratamientos más adecuados para los pacientes que sufren con vértigo y mareo y que definitivamente afecta mucho su calidad de vida. Y justamente esto pues, nos da pie a explicar a qué se refiere la sociedad Barani cuando habla del concepto de medicina vestibular. Y esto tiene que ver porque justamente, y esto lo hemos pasado todos los que nos dedicamos a ver pacientes con vértigo y mareo, pues nuestra formación ha sido ciertamente un poco como se fueron dando las circunstancias. O sea, es decir, cuando tú eres médico y suponiendo que quieres ser otorrino, pues sabes que tienes que hacer la escuela de medicina o la facultad de medicina. Después de esto tienes que hacer la especialidad médica. O sea, como que existe el camino ya bien formado de cómo llegar a esto, ¿no? Y hay subespecialidades, ¿no? Si bien es cierto, en muchos países está la subespecialidad de neurootología o de otoneurología, dependiendo del país, es cómo llegas ahí. O sea, que si eres otorrino y después haces neurotología, que es más como cirugía de base de cráneo, o si eres neurólogo en otros países, pues puedes acceder a esta ruta. Pero yo creo que la gran mayoría de los que nos dedicamos a ver pacientes con vértigo y mareo, pues nos hemos ido formando, pues no con un rumbo muy parecido uno con otro, sino que cada quien ha ido tomando un poco de rotaciones, de fellows, de congresos, de lo que uno un poco, como Dios le da a entender, acaba viendo esto. Y justamente eso es una limitante real ¿por qué? Porque pues llama mucho la atención que pacientes con vértigo y mareo hay muchísimos, o sea, hay por todos lados, es de las principales causas de consulta y bueno, yo no sé, Meli, pero por ejemplo, al menos en México, al menos cuando yo era residente, el paciente con vértigo y mareo era un paciente que nadie lo quería ver. O sea, cuando le Es llegaba igual al acá. otorrino, lo, Aquí en lo, lo, Colombia es igual y te digo pues que también incluso en Argentina donde me formé también es el paciente que no querían ver mis compañeros. Entonces sí, no es despreciable, es que el vértigo por lo menos es del 5% de las causas de consulta a nivel mundial a las emergencias médicas e incluso pues a los ambulatorios. Y se ha dicho que incluso hasta casi entre el 29.5% en un estudio que hicieron en Alemania, pues
alguna vez la gente ha padecido, la gente que ya está, digamos, en una edad más adulta, un trastorno de vértigo. Entonces no es algo despreciable. Aquí yo te quería hacer como un acote también, y es lo que decías, es que hay, todo el mundo dice, bueno, pero es neurotólogo, otoneurólogo, y eso a veces confunde un poco. Y creo que es como algo bastante simpático porque, por ejemplo, acá en Colombia está el otólogo y neurotólogo, son más cirujanos, ven una parte clínica, pero por ejemplo uno ve en otras partes que sí hacen más que el otoneurólogo, es el que se encarga más de la clínica y del ejercicio, digamos ya con dispositivos y con aparatos de diagnóstico, sobre todo para el paciente netamente vestibular. Pero sí, eso es como, lo que dices es bastante verdad. Hay mucha limitante, se saben que hay pocos doctorados en español. Uno de ellos, por ejemplo, está en España, en la Universidad de la Fe, que ese es, por ejemplo, donde se van a formar en doctorado, o el programa que tiene también de doctorado en España también el doctor Pérez Fernández, pero son muy pocos los sitios que en realidad tienen reglamentado y que tienen también su, digamos, como certificada esa formación vestibular, pero incluso con la encuesta que estuvimos haciendo hace algunos días, nos dimos cuenta que en realidad la gente se va formando con las rotaciones, también por iniciativa propia, intentando ver no solamente qué actualizaciones pueden haber en línea. Entonces es, digamos, como una limitante que tenemos en general, que no hay como un curso o una especialidad como ya muy reglamentada en esta parte, digamos, del mundo. Sí, eso y que además, si le sumamos que para el tratamiento correcto de un paciente que tiene trastornos vestibulares, no solamente el médico interviene en su tratamiento, sino que además, o sea, si de por sí a los médicos que a lo mejor tenemos una especialidad, la ruta para llegar a la medicina vestibular no es como tan franca, tan fácil de llegar, ahora agreguemos, por ejemplo, a los profesionales de salud que no son médicos, los fisioterapeutas, los kinesiólogos, Los tecnólogos los médicos. audiólogos, los médicos, por ejemplo, de primer contacto. Es decir, o sea, la realidad es que la problemática del paciente mareado es que es un paciente que le llega a médicos de primer contacto, les llega a profesionales de la salud no médicos y que esta ruta se vuelve bastante tortuosa para el paciente, pero ya haciendo un poco de reflexión, realmente el problema es que, ¿por qué no tenemos tantos médicos dedicados a ver trastornos vestibulares? Bueno, porque también el camino es tortuoso para el profesional de la salud que quiere dedicarse a esto. Y eso justamente es lo que la Sociedad Barani en su publicación pone. O sea, la realidad es que pacientes con vértigo y mareo, o sea, un poquito como diciendo, para poder solucionar algo, primero tienes que saber cuál es el problema que tienes. Y el problema que tenemos en el mundo, especialmente en Latinoamérica, que es el target que nos interesa, tenemos muchos pacientes con vértigo y mareo, tenemos pocos profesionales de la salud que estén correctamente entrenados para identificar, deja tratar, al menos identificar cuáles son estas patologías. Y evidentemente eso tiene una consecuencia. La consecuencia con el paciente es un retraso en el diagnóstico, un retraso en el tratamiento y ya en planos más importantes, el problema es que no se identifiquen, por ejemplo, enfermedades, patologías que potencialmente pueden poner en peligro la vida del paciente, porque de aquí a que este paciente logró llegar al especialista que sí identificó esta potencial causa peligrosa, a lo mejor ya pasó un tiempo que pudo haber sido vital para eso. Entonces, esa es la problemática inicial. O sea, tenemos muchos pacientes, tenemos pocos profesionales de la salud y los que tenemos, cada quien ha ido formándose pues, en base a diferentes cosas. Entonces, lo que propone la Sociedad Barani es justamente, primero, no llamarle otoneurología o neurootología. ¿Por qué? Porque además, también es cierto, si hablamos de otoneuro o de neurootología, estamos hablando también de la parte auditiva. Y ese es otro cantar. O sea, la Sociedad Barani, si bien es cierto, también en las reuniones se hablan de situaciones auditivas, pero no es el objetivo central. El objetivo central de Barani son los trastornos vestibulares. Entonces, por eso es que dice, bueno, como una parte de la otoneuro o de la neurootología es este concepto llamado medicina vestibular. Y aunque trae la palabra medicina, dice claramente, esto no es para solo los médicos. Esto incluye a todos los profesionales de la salud que de una u otra manera están involucrados
en el tratamiento de los pacientes con enfermedades vestibulares. Digámoslo así, y no limitado a esto. Llámense otorrinolaringólogos, llámense neurólogos, llámense fisioterapeutas, especialmente rehabilitadores vestibulares y audiólogos. Que bueno, además también cabe señalar, en Latinoamérica hay países donde los audiólogos son médicos. O sea, por ejemplo, en México y en Venezuela, los audiólogos son médicos, mientras que hasta donde yo sé, en la mayor parte de América Latina, los audiólogos es otra carrera, no son médicos, ¿no? Son fonoaudiólogos que se forman usualmente en magíster en audiología. Eso es lo que usualmente pasa. Pero aquí quiero agregar algo también a lo que tú decías, no solamente del paciente, en la demora en llegar al especialista y también la poca, digamos, oferta que hay de profesionales, sino también a eso agrégale algo, y son los diferentes tipos de sistemas de salud por cada país. O sea, no va a ser fácil llegar, por ejemplo, ponle acá en Colombia a una resonancia magnética o a un especialista incluso en otorrino. Entonces eso también genera esa demora diagnóstica y ese tratamiento adecuado del paciente. Entonces, esto obviamente lo vamos a tratar probablemente en otros podcasts con más invitados, pero lo cierto es que tenemos estas tres limitantes y también la parte de la formación. Y además también quería agregarte un punto ahí que justo me lo comentaste después de que viniste de Madrid, y fue que ya también la Varani incluye a los académicos y a los investigadores dentro de toda esta parte de la medicina vestibular, porque hay algunos, aunque parecen muy pocos, que nos dedicamos a la academia de la investigación dentro de otoneurología, bueno, ya dentro de medicina vestibular, pues lo cierto es que también ya el enfoque va a cambiar un poco, y ahí sí me gustaría muchísimo que también les fueras comentando acá en el podcast cómo es que van a ser como esos niveles como de entrenamiento o digamos como de certificación, porque eso creo que a todos nos importa muchísimo. Claro. Sí, eso fue algo vaya, es lo más relevante de lo que se habló de ese tema. La verdad es que fue algo que, te soy honesto, no, o sea, este paper ya estaba publicado, pero fue la primera vez que analicé, y se hizo esto en el auditorio principal de Sociedad Varani, donde estaba el doctor Raymond Van de Berg, y lo que explicaban es eso, es decir, bueno, entonces, ¿cuál es la idea de Sociedad Varani? En primer lugar, hay que entender que la Sociedad Varani no certifica. O sea, y no certifica ¿por qué? Porque al menos ahorita no se pretende que la medicina vestibular sea una especialidad médica. ¿Sí? O sea, no sé si en un futuro llegará a serlo, pero al menos ahorita la idea es no. Ahorita es poner el marco conceptual de lo que es la medicina vestibular en una primera instancia para que todas las personas que actualmente nos dedicamos a, por ejemplo, a hacer cursos, a dar charlas, a organizar seminarios, tengamos una ruta, una guía de qué temas se tienen que tocar dependiendo el público al que vas, por ejemplo. Entonces, la Sociedad Varani lo que publica es una lista, es una tabla de Excel bien interesante, es de acceso libre en el Journal of Vestibular Research, que todo el mundo pueden ver. Es una tabla donde pone una serie de ítems, una serie de elementos de conocimiento y de habilidades, y les pone una categorización en base a la profundidad de lo que se tiene que saber del 1 al 4, del 1 siendo lo menos profundo, a 4 siendo lo más profundo. Entonces, aquí a lo mejor va a costar un poquito de trabajo entenderlo, pero va así. La Sociedad Varani dice, miren, para tratar de que se aumente la calidad en los diagnósticos y por ende en los tratamientos de las enfermedades vestibulares, se tiene que tener o se propone que se tenga una cosa que se conoce como el currículum vestibular básico. ¿Y esto qué implica? Esto implica que todo mundo, no importando que sea otorrino, sea neurólogo, sea fisioterapeuta, sea audiólogo, ¿sí? Lo que sea, si tú quieres tener este nivel de medicina vestibular básica, tienes que tener al menos todos estos ítems, están listados son un montón, pero bueno, tienes que tener estos ítems en alrededor de un conocimiento al nivel 2, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica las bases para decir toda persona, todo profesional de salud, no importando que sea médico o no médico, tiene que tener este nivel de conocimiento general, ¿sí? La idea con esto es que, digamos, eso se pueda vertir en mucha cantidad de médicos o de profesionales de salud en medicina vestibular básica que sean capaces de abordar y a lo mejor dar los primeros pasos en el tratamiento de estas patologías. Y después viene el nivel avanzado.
El nivel avanzado, ese sí es diferente dependiendo cuál es el origen del profesional de la salud. O sea, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en rehabilitación vestibular, el fisioterapeuta se le va a pedir que tenga un nivel de conocimiento y de dominio nivel 4 en rehabilitación vestibular, mientras que a lo mejor el otorrino solamente se le va a pedir que tenga el nivel 3, ¿sí? El neurólogo, por ejemplo, tiene que tener el nivel 4 en el manejo de, por ejemplo, enfermedades neurológicas vasculares, mientras que a lo mejor el fisioterapeuta debería tener un nivel 2 o 3, ¿sí? Aquí sí ya importa de dónde vienes, es hasta qué grado de expertise llegas a tener. Pero entiéndase que para llegar a ese nivel de expertise, primero, ahora sí que todos, incluyéndonos, primero tenemos que estar bien seguros que tenemos los conocimientos y los skills del nivel básico. Una vez que se tiene el nivel básico, ahora sí, viene el nivel experto, que ese sí ya va a ser dependiendo de cuál es el origen de cada profesional de la salud, y ponen un tercer, no un tercer nivel porque es como paralelo, es un nivel experto, pero enfocado en un tema. O sea, por ejemplo, a lo mejor no sé, tenemos un fisioterapeuta que no es que le interese ser experto en todas las áreas neurológicas y otorrinolaringológicas que tienen que ver con lo vestibular, pero a lo mejor es un súper investigador en rehabilitación vestibular. Entonces, en una sola área es extraordinario. Y entonces a ese también se le va a considerar un profesional en medicina vestibular, nivel experto, pero enfocado en un área. Y con esto, en esa charla fue muy interesante porque la mayoría de las preguntas que se hicieron posterior a esto fue de, bueno, ¿y esto quién lo va a certificar? Y esto, como diciendo, va a haber un papel que diga que tú eres, y Raymond, el doctor Van de Berg, dijo, miren, a ver, esperen, tiempo. Cada país es diferente, o sea, y a lo mejor lo que una especialidad médica en un país requiere ciertas características, en otro no es igual. A final de cuentas, la sociedad Barani no es la que se va a encargar de manera directa en establecer cursos, sino más bien, esta es una invitación a toda la gente que genera cursos, contenidos, charlas, que tengan un marco en qué basarse para empezar a entrenar de manera sistematizada y en este orden a los profesionales de salud que estén interesados en medicina vestibular. Lo cierto es que esa capacitación de todas maneras, y creo que lo hemos hablado mucho, requiere no solamente de tiempo, requiere también de muchas ganas y obviamente también yo creo que va a ser de mucha paciencia en general, porque apenas incluso pues este comité que es prácticamente el que regula como un poco la parte de educación médica en vestibular, apenas se están acomodando ellos también. Así que creería que esto puede tomar un tiempo paulatino acá en Latinoamérica. O no sé, ¿tú qué piensas? Sí, mira, yo creo, y digo, bueno, parte de lo que hemos platicado tú y yo mucho es justamente la necesidad de que, a ver, o sea, un poquito, seamos honestos. Cuando hay un curso de temas vestibulares en la actualidad, ¿cómo se forman? ¿Cómo se decide la temática, no? La realidad es que la mayoría de los cursos que se hacen actualmente, pues es, bueno, tengo una idea, agarramos un tema, a lo mejor traemos diferentes ponentes y pues simplemente se da, ¿no? O sea, y a veces ese es el problema que me han comentado. Oye, de repente a lo mejor hay cursos que van muy orientados a médicos, hay cursos que van muy orientados a fisios, ¿no? O al revés. O sea, de repente, no sé, de hecho eso pasa en las reuniones Baran y de repente vas y te metes a una charla de rehabilitación vestibular y dices, en la torre, esto está muy denso en rehabilitación, ¿no? Y le entiendes más a la parte de tu área. O sea, la idea de esto es que si va a haber algo en forma, o sea, es decir, si ustedes en sus hospitales, si nos están escuchando médicos que ustedes conducen residencias o especializaciones o entrenamientos o fellows en medicina vestibular, si bien es cierto, es muy valioso la experiencia que ya tienen ustedes en cómo entrenar a estos profesionales de la salud, la idea es tratar de normalizarlo para que los profesionales de la salud sepan bien a bien que a lo mejor si vas a un curso, no sé, te vas quieres llegar al nivel experto, pues sabes que te tienes que saber este temario, o sea, que no te pueden faltar esos temas. Yo creo que eso es así pues bueno, ahí nosotros en lo que nos toca de la Academia del Vértigo, por supuesto, pues estamos pensando justamente que a partir de ahora nuestros contenidos van a estar muy alineados con lo que la sociedad Barani está recomendando, ¿no? Yo creo que esto pinta muy bien, va a costar trabajo, definitivamente va a costar trabajo y
porque ahí les va la otra. Yo, por ejemplo, tengo la fortuna de a lo largo de este tiempo haberme encontrado con 3 grandes profesionales de la salud en medicina vestibular que yo tuve oportunidad de entrenarlos así a mi lado, ¿no? Está la doctora Briceño, está la doctora Espinosa, está el doctor Sánchez. Pero a cada uno, pues de alguna manera los entrené de manera diferente. O sea, y diferente me refiero, pues porque los tenía aquí al lado, ¿no? Entonces, pues yo iba viendo pacientes, ellos iban conociendo, iban estudiando, y a lo mejor yo en ese momento, pues, si notaba cierta carencia, pues ahí como que apuntalaba, ¿no? Pero eso no es tan fácil hacer cuando ya lo vas a hacer en más gente. O sea, ya no es tan. O sea, si el problema que queremos resolver es que haya más profesionales de la salud a nivel básico y también que haya avanzados, tenemos que saber bien que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? O sea, también la otra parte, para los médicos que a lo mejor no tenemos formación docente, una de las cosas que nos tenemos que preguntar es si estamos enseñando de la manera correcta estos temas, porque no es lo mismo enseñarle a uno aquí al lado que a dictar un curso y decir, ahora el objetivo de este curso es que todo el mundo tenga al menos este nivel de conocimientos. No sé, tú tienes mucha más experiencia que yo en esto porque tú sí eres docente universitaria, pero ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿qué retos le ves a este asunto de medicina vestibular? Yo creo que está bien haber reglamentado un poco, em, digamos, como organizar un poco la casa, por decirlo así. Está bien que también nosotros vamos teniendo como unos lineamientos de qué es lo que tenemos que saber, porque incluso muchas veces todos creemos como que no las sabemos todas y en realidad nos puede faltar un montón de cosas. Solamente viendo el Excel de la sociedad Barani, uno ya empezaba a decir, uy, hay cosas que o no me acuerdo o sinceramente no las conozco. Y era incluso gracioso porque aparecía el ítem de oído medio. Y Ujú. eso para muchos, pues, que se dedican a vestibular, yo creo que muchos se pudieron haber olvidado también del oído medio o de otras cosas también, por ejemplo, como lo que tiene que ver con fracturas transversas, con otras cosas que son más quirúrgicas, pero que quizás por la práctica más clínica no nos empapamos mucho o no vemos mucho paciente así. Creo que va a ser un desafío muy grande. Va a ser un desafío, yo creo que en todas partes, porque esto no es solamente que cubra Latinoamérica, esto está cubriendo todos los continentes. Pero lo ideal es hacer las cosas, digamos, de la mejor manera posible, tener unos adecuados lineamientos, formar siempre los profesionales, obviamente, de ser posible, bajo una formación universitaria, y creo que a eso apunta mucho la Barani también, que si se va a certificar de pronto o se va a hacer como un cumplimiento, digamos, de estos niveles básicos y posteriormente más expertos, pues obviamente que también haya como una regulación desde la parte pedagógica y también desde la parte investigativa, porque no es solamente que sepamos todos atender, sino que también sepamos utilizar las herramientas investigativas y académicas para poder servir finalmente a nuestros pacientes. Entonces, el que Barani haya incluido también toda la parte académica e investigativa me parece totalmente positivo. Y lo que sí creo es que va a tomar tiempo, es verdad, pero creo que sí es factible. Y creo que por lo menos en unos 5 años ya vamos a ir viendo un poco como el funcionamiento de todo. Y eso creo que la verdad me da como mucha esperanza para la formación de nuevos profesionales, porque todos estamos en diferentes épocas y, por ejemplo, pues los que estamos como más jóvenes, ya vemos que no hay como mayor estudiante o mayor de pronto discípulo, y creo que eso de todas maneras asusta, porque por ejemplo, generaciones como la tuya o las que están más arriba, pues por lo menos saben que hay alguien más abajo, pero para nosotros ya empieza a ser algo asustador, porque no estamos viendo de pronto mucho la motivación dentro de los colegas nuevos y dentro de los estudiantes que están saliendo. Sí, 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 sí. Esta parte también es súper importante, el que hagamos, a ver, yo he conocido muchos residentes que llegan a rotar a la clínica y que llegan como diciendo, híjole, vengo a ver lo más complicado que es esto de vértigo y mareo, y salen diciendo, esto está, como decimos en México, esto está bien padre, o sea, esto realmente está interesante una vez que lo empiezas a entender, y como bien dices, esa es la idea, es cada vez mostrarle a la gente que a lo mejor en un momento dado pudiera estar interesado en dedicarse a la medicina vestibular, que existe un camino, que ya hay algo estandarizado, que tiene un objetivo, o sea, ya no mostrarlo como un camino ahí como que medio tienes que abrirte el camino a machetazos porque no existe camino, ¿no? Y la otra parte bien importante que mencionaste y que olvidé decir es que además, como requisito para que una persona sea considerada
experta en medicina vestibular forzosamente tiene que tener investigación. Eso se dijo bien claro en la Barani, ¿no? Y esto creo que yo creo que a título personal y para mucha gente de Latinoamérica es una de las cosas que probablemente menos estamos acostumbrados a hacer por nuestra formación desde médicos, ¿no? O sea, yo creo que a diferencia de países europeos y de Estados Unidos, donde a veces inclusive primero son investigadores antes de ser médicos, eh, al menos acá en México no es lo habitual. Y Aquí esa es la tampoco. parte que suele doler más, ¿no? Y cuando de repente a mí me dicen, oye, y te gusta investigar, y yo, pues es que no sé investigar. Digo, ahora que te conozco, ya me has así como que ahora te avientas, ¿no? Y ahora sí investigas. Y la verdad es que ha sido bien padre, ha sido una experiencia súper, súper interesante, pero justamente hace falta que ahora sí haya una organización más completa desde el punto de vista de que se requiere no solamente el entrenamiento de alguien que sepa atender pacientes con patologías vestibulares, sino que además se entienda lo forzoso de que la investigación esté metida en esto, ¿no? Así que, pues tenemos esto es un trabajo en equipo, aquí sí, esto no va a poder ser realizado por una sola persona, o sea, forzosamente va a ser un grupo el que va a tener que estar involucrado en esto. ¿Por qué? Porque ahora sí que a todos nos tienen que enseñar una buena parte, ¿no? O sea, yo a lo mejor como otorrinolaringólogo, donde más me puede doler en medicina vestibular, por ejemplo, es en muchas cosas neurológicas, ¿no? Y me puedo poner en los zapatos de un fisioterapeuta que a lo mejor diga, híjole, o sea, me voy a meter en cosas de oído medio, que pues, no es que yo sepa que se rehabilite mucho oído medio, ¿no? Entonces, sí, va a ser necesario meternos a áreas donde normalmente no estamos, pero sí vamos a saber a qué profundidad hay que meternos. Porque yo lo veía, yo cuando, por ejemplo, veía charlas no sé, del doctor David C., de Michael Halmagyi, que de repente ellos son neurólogos y de repente se ponen a hablar de enfermedades neurológicas que yo en mi vida las había escuchado, ¿no? Y yo decía, híjole, yo como torrino, para dedicarme a esto, tengo que llegar a ese grado de conocimiento de neurología, porque si es así, estoy a años luz de que eso suceda, ¿no? Y no necesariamente tienes que llegar a eso. El neurólogo que sea experto en medicina vestibular, seguro sí, pero el otorrino no. El otorrino tiene que ser experto en otras cosas, como el fisioterapeuta tiene que ser experto en otras cosas, como el audiólogo tiene que ser experto en otras cosas, ¿no? Pero ya está definido que eso es la parte, creo, la parte bonita, ¿no? Y como comentábamos hace ratito, ¿no? Y porque además tenemos ventajas, ¿no? Como latinoamericanos. Digo, ahora sí que tú que te formaste tanto en Argentina, bueno, en Colombia, como en Argentina, como en Estados Unidos, ¿tú cómo ves que como latinoamericanos tenemos, a lo mejor siempre nos vemos como, híjole, es que nuestros países no tienen tanto dinero, no tenemos investigadores, o sea, es casi como un panorama muy gris, pero tú que has estado en esos dos mundos, ¿tú crees que los latinoamericanos tengamos algo que nos pueda ser de ventaja en este medio? Lo cierto es que sí. Y justo lo hablaba con mis compañeros latinoamericanos en el Massa Ear, que es, digamos, el hospital em, bandera en otorrinolaringología, y es el hospital de Harvard de otorrinolaringología. Y lo cierto es que somos muy resolutivos, como les contaba ahorita, hablando. Y no es que solamente seamos más resolutivos, sino que somos más creativos y somos más ingeniosos. Sabemos utilizar los recursos de una manera muchísimo más estratégica y sabemos utilizar lo poco que tenemos para poder ejecutar todas las acciones, lo cual es algo bastante positivo y que yo creo que los mentores y los jefes estadounidenses, sobre todo que yo tuve, vieron que era muy positivo. Además, algo que tenemos los latinoamericanos es que siempre nos está gustando como por lo menos estar en reuniones o estar como teniendo como no solamente un círculo social, sino también haciendo un círculo de colegas que digamos eso afianza mucho también, no solamente enriquece la práctica y enriquece también el conocimiento. Y eso también, eso lo vi mucho en Estados Unidos, que justo en sociedades muy grandes como the Association for Research in Otolaryngology o como la ANS, los latinos que estábamos metidos ahí siempre estábamos buscando o hacer reuniones o hacer algún tipo de evento académico o siempre tratando como de buscar como ese colegaje y no solamente ese colegaje, sino también de acercar a la gente que es muy grande, muy tesa, como decimos acá en Colombia, sino también tratarla como de traer y de nosotros también a poder aprender de ellos. Entonces, sinceramente creo que no es solamente esa creatividad y esa, digamos, como esa recursividad que tenemos como latinos,
sino que también somos muy buenos trabajadores. Y eso también, digamos, por los sistemas de educación de nosotros, por los sistemas de salud y todo, hacen que nosotros de todas maneras seamos personas que estamos más entrenadas, por decirlo así, para trabajos muy largos y no nos da pereza realizarlo. Entonces creo que son como los puntos positivos y que en esto de medicina vestibular pensaría que con esto que ya nos dicen, bueno, hay que capacitarse, creo que no va a ser indiferente al resto de nuestros colegas, que todos queramos empezar entonces a formarnos y a capacitarnos y eso lo veo muy positivo y bueno, ¿quién dice que de pronto seamos, nosotros somos la primera población que nos estemos moviendo más y que nos vayamos a capacitar ya como por lo menos básicos en medicina vestibular? Puede ser algo que pueda pasar. Sí, sí, definitivamente yo también confío mucho. De hecho, justo ese es el objetivo de este tipo de podcast, de actividades que se irán dando cuenta que vamos a empezar a hacer en la Academia del Vértigo. El objetivo central de la Academia del Vértigo va a ser ese, va a ser el que podamos ayudarles a todos los profesionales de la salud que deseen entrenarse al nivel que quieran llegar, pero que sepan que existe un camino, que hay criterios, que hay buenas prácticas, que hay otras personas que estamos en la mejor disposición para que se entrenen y a final de cuentas que podamos ayudar a una población de pacientes con trastornos vestibulares que en la actualidad siguen sufriendo mucho para encontrar un profesional de la salud que les ayude a sus problemas, ¿no? Y esto es un trabajo en equipo, es un problema que tenemos varias especialidades médicas, varias carreras que están orientadas a esta área y pues estos son nuestras aportaciones y que por supuesto estamos súper abiertos a que se unan más gentes y que podamos lograr como objetivos, o sea, como bien dices, o sea, a los latinoamericanos no nos da frío entrarle hacia el toro por los cuernos y somos resolutivos y ante el hecho de que tenemos probablemente bueno, no más problemas, pero sabemos los problemas que tenemos en nuestras regiones. Estamos dispuestos pues, a hacer lo que se tenga que hacer para que las cosas funcionen. Así que yo también confío mucho en que esto se va a lograr. Así que, pues, creo que con esto acabaremos este capítulo. Meli, no sé si quieras decir algo adicional. No, la verdad te digo que me encantó poder hablar como un poco de esto, que es como algo que se habla mucho entre amigos, pero hacerlo un poco como también más extensivo al resto de nuestros colegas, porque creo que hay muchos puntos en común. Ya vendrán más podcasts donde también trataremos otros tipos de temas relacionados netamente a nuestra especialidad y no solamente a nuestra especialidad, sino también a qué hacen nuestros otros colegas, además de ser otoneurólogos, bueno, ahora médicos vestibulares. Pero primero que todo, te agradezco un montón porque la verdad me pareció muy chévere la conversación, algo muy relajado, algo como muy tranquilo y además de eso como algo que también nos puede servir a todos. Y ojalá que este podcast, bueno, se enriquezca muchísimo más y vengan muchísimos más invitados. Así que te súper agradezco por esta invitación. No, a ti por unirte a este proyecto. Y pues nada, les pedimos a quien les guste, pues que este podcast va a estar disponible en prácticamente todas las plataformas de podcast, Spotify, en Apple, en Amazon, si no mal recuerdo. Síganos también en nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales principales se manejan en Instagram. Nos pueden encontrar como Academia del Vértigo. Mi Instagram personal es dr.jorgemadrigal. ¿El tuyo cuál es, Meli? @MC Vértigo y Mareo. Así que bueno, también estamos en Facebook, pero sobre todo en Instagram es como nos movemos más. Así que compártanlo, compartan este podcast, compartan nuestras redes sociales y todo aquel profesional de la salud que ustedes conozcan, que está interesado, que le gusta o que potencialmente se quiere desarrollar en esta área, que aquí le podemos ayudar a orientar esta vida profesional que de verdad los que estamos dentro nos apasiona, es algo padrísimo, súper interesante y no hay nada más padre que ver que un paciente que ha sufrido mucho por cuestiones de vértigo y mareo, a final de cuentas recupere su calidad de vida. Así que Meli, pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión.